Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice una camioneta navideña. Yo tenía ganas años de hacerla, la verdad, quería hacerla, pero vean el detalle. Espero que les guste este tutorial. La camioneta mide... Ay, espérenme. Mide 28. Ay, otra vez. Ay, se me pasó. Y ya lo había medido. Espérenme. 27 centímetros de largo. 11 o 12 de alto, más o menos. Y 11 de ancho. ¿Ok? Vean todo el detalle. Espero que les guste. Sé que muchas cositas no las saqué, pero es que eso sí depende de lo que ustedes tengan en casa. Todo lo que fue la cajita yo la hice. Y puse pompones, puse estrellitas. Los pomponcitos los hice sobre una tirita de hilo para que pareciera la serie. Las florecitas ya las tenía. Vean. Y los cascabelitos también. Nada más hice la cajita. Este es un tapón de botella. Los letreros, esos sí me los habían regalado. La verdad, esos sí me los habían regalado. Yo no los compré. Pero vean, los de familia y todo eso. Pero lo demás sí se los enseño cómo hacerlo, tejido. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. ¿Ok? Nos vemos a continuación. Voy a dar la lista de materiales. Ok, miren. Como ya vieron, hice una camioneta de Navidad que trae atrás el árbol navideño. Vamos a necesitar estambre angorita o el que tú gustes. Ahora sí que ahí sí es a tus posibilidades. Si tienes para un estambre más caro y más fino, pues hazlo con eso, te lo recomiendo. Vamos a necesitar color verde para el árbol que va a ir atrás de la camioneta. El tono de verde, ese sí es al gusto. A mí me gusta este tono, entonces lo voy a utilizar para el árbol. El negro va a ser para las llantas y detalles, que es como las puertas, o sea, coserla, bordar las puertas y todo eso. El blanco es para, espérenme, los focos. A ver, estoy viendo. Espérenme que el blanco creo que no lo voy a usar. No, el blanco no lo voy a usar, pero sí lo puedes usar en los focos, pero yo voy a poner lentejuela. El gris es para los vidrios de la camioneta, la fascia, bueno, ¿cómo se llama? La defensa, la parrilla y ya. Y el rojo va a ser la camioneta en sí. Vamos a ocupar también adornos como como bisutería para las esferas o poner adornos o algo de eso. Vamos a utilizar maderitas en circular. Estas las venden en Walmart de 3 centímetros de diámetro. Yo las pinté con un plumón Crayola Alternative, pero lo puedes pintar con el que tú quieras o indeleble con el Sharpie, nada más que yo ya no tengo. Y le puse con negro el adorno para que te queden así. ¿Ok? Entonces, aquí no lleva rines, sino lleva como los taponcitos en plateado. Necesitas 4 circulitos para las ruedas. Vamos a necesitar cartón
o unas cajitas. Miren, yo voy a usar esta de paracetamol. Bueno, lo voy a poner así para que no me lo censure YouTube. De 13 por 10. 13 por 10. Y de profundo 4.5 por 13. Es la parte de atrás de la camioneta. Y de 4.5 por 10. Les dejé las fotos en el grupo de la casita de Puchis. Ahí vienen las fotos y vienen las indicaciones de cómo deben cortarlo. Bueno, o sea, las medidas más que nada. Entonces, aquí van a cortar 19 centímetros de largo, porque es de 10, 4.5 y 4.5. Y este es de 8. ¿Cómo va a quedar? Esta es la parte de enfrente. Así. Es el techo y es la cabina de la camioneta. Y va así. Va así. Y esta va, dejen ver, va así. Esto va pegado aquí. Y esto va arriba de esto. Así. Y vean, queda la cabina. Más o menos. Va a ir así. ¿Ok? Ahí está. Y esta es la parte de atrás de la camioneta. Así. Así va a quedar. Así. ¿Ok? Yo sé que me van a decir que aquí queda un hoyo, pero no se preocupen. Nada más es para darle el armazón a la camioneta. Pero si quieren, aquí pueden agregarle que en vez de 8 sean 10 centímetros. ¿Ok? Unos 10 centímetros y ya con eso queda. Entonces, luego vamos a pegar esta parte así, que quede como media cajita. Y esta, nada más voy a armar el techito, que es este. Y esto no lo voy a pegar hasta después. ¿Ok? Entonces, esto los puse en la sección de álbumes. Y ahí viene camioneta navideña. Camioneta roja navideña. Y son los patrones para hacer esto. ¿Ok? Ahí vienen las indicaciones. La cajita pues sí tienen que hacerla. Si no la tienes, la tienes que hacer tú. Puede ser que las medidas, tú la quieras más pequeña. Ahí sí tienes que hacer tú todo el trazo y todo. Yo no la quiero pequeña, yo la quiero grandecita. Porque he visto que muchas hacen sus tutoriales con camionetitas pequeñas para colgarlas en el árbol. Y yo no, yo la quiero como para centro de mesa. Y para eso necesito que sea un poco grande. ¿Sale? Entonces, ya es todo lo que necesitamos. El silicón. Necesito un palito de banderilla para hacer el pino. Ok. Necesito las lentejuelas para hacer los focos. Necesito, no sé si pompones o bolitas de bisutería para hacer las esferas. Y adornitos así. O unos limpiapipas para decorar el arbolito. Ok, vean. Estas las compramos en Prichos. Creo que fue Prichos. No, fue en Walmart. En Walmart las conseguí. Pero yo las iba a usar para otra cosa, pero creo que voy a agarrar prestado unas. Entonces, dependiendo a ver cómo se ve. O sea, ahorita sí vamos a tener que sacar cositas que tengamos guardadas para decorar el árbol. ¿Ok? Entonces,
vamos a comenzar tejiendo las llantas. También vamos a necesitar otro tono de verde para el árbol, porque el que había dicho que era para el árbol lo usé para las guirnaldas, entonces espero que no sea problema, ¿ok? Entonces, para que no se vea tan monótono el color. Para hacer las llantas necesitamos tejer con el estambre negro 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Tejemos 20 puntos bajos. Los tejo y regreso. Déjenme ver si con la lámpara así se ve mejor. Ok, lo tejo y regreso. 20 puntos bajos. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé la vuelta y vamos a girar el tejido. Giro, subo con una cadena y hago punto por punto. 20 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta son 20 puntos bajos, subo con una cadena, giro el tejido. Vamos a hacer de la vuelta 2 a las 6, punto por punto. Lo tejo, rematamos dejando estambre para unir la llanta. Dejen un poco de estambre, bastante estambre más bien. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso para enseñarles cómo unir. Ok, miren, terminé la vuelta 6 y vamos a rematar. Remato. Ahí está. Entonces, voy a unir la llanta. Así. Vean, donde terminé, agarro la otra orilla y me voy al otro lado. Así. Paso la cadena flotante y paso la cadena del otro lado. ¿Sale? Lo uno y regreso. No vayan a rematar, por favor. No vayan a cortar el hilo. Entonces lo voy uniendo así, punto por punto y regreso. Ay, esperen, es que no veo. ¿Ok? Porque nos falta hasta rellenar. Ok, miren, ya en la orilla yo ya rematé, pero no voy a cortar el estambre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar, pero poco a poco. Con ayuda de las tijeras voy a ir metiendo el relleno. Y si se fijan, lo hago de pedacitos por pedacitos para que quede bien. Así. Ok. Vuelvo a agarrar otro pedacito y me voy del otro lado. Así. Hago esto y vamos a hacer esto. Ay, perdón. Me voy a la otra punta. Vean. Y agarro una punta del otro lado, pero agarro la que está pegada una a la otra y voy girando. Ahora agarro de arriba y agarro la parte de arriba del otro lado. Y así.
y vamos a rematar. Y atravieso por toda la llanta. Bueno, así, vean. No se preocupen si un lado se ve más flaquito. Ese lo vamos a cubrir con la salpicadera de la camioneta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a introducir el rin. Ahí está. Así. Para que no se les mueva. Ahí quedó. Del otro lado, donde no está pintado, voy a poner silicón líquido en la orillita del estambre con la madera. Así. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Así. Lo dejo secar y hacemos las 4 llantas iguales. Y es para que no se te salga la maderita, ¿ok? Y vean. Entonces las hago y regreso. Son 4 llantas. Ok, miren, ya hice las llantas. Entonces vamos a hacerlas a un lado para que sigan secándose. De aquí solamente pegué esta parte. Y había agregado los 2 centímetros para que fueran los 10 centímetros. Y hice una pestañita de 4.5 centímetros para que esta ya también la pegué. Hice que embonaran los lados, los jalé así y ya quedaron. Miren, quedó aquí, pegué con Durex. Yo estoy pegando con Durex. Entonces hay que reforzarlo por dentro y por fuera. Ay, perdónenme, el ruido está muy fuerte. Vamos a reforzar. Entonces, y hago esto. Refuerzo. Ok. Y ya quedó. Esta es la parte de arriba donde está el espejo frontal, el vidrio frontal, y este es el cofre. Entonces, esta es la parte de abajo de la camioneta. Entonces, doblo los 4.5 y los pego aquí. Así, de tal manera que quede la orilla en la orilla de esto. Ahí está. Bueno, ahí está. Y sigo reforzando. No tiene que quedar muy bello porque esta parte no se ve. Y vean, ya que pegué la levanto y esta parte va pegada a la orilla de aquí enfrente, en esta parte. Entonces, para no regarla, como decimos en México, pego aquí afuera el Durex. Ay, ahí está. Y entonces levanto y como si fuera caja de pizza, lo pongo en la orilla. Así. ¿Ok?
Y entonces, esta parte tiene que ir así. Así. Yo sé que se ve complicada. Miren, lo pongo aquí en la orilla. Y tratando que quede alineada, la pongo así. También la de este lado. Lo alineo y lo pego. Luego vamos a pegar esta parte. Tengo que reforzarla. Yo sé que se ve complicada, pero vean. Va a quedar así. ¿Ok? Y entonces me voy a la parte de aquí atrás. A veces pienso que esto es un trabajo de ingeniería. Ok, miren, ya quedó. Y entonces aquí va a quedar la ventanita de la camioneta. Esta parte está suelta, entonces vamos a unirla. Así. Así. Y pego de este lado también. Así. Ok. Y para rellenar este pedacito, yo no voy a hacer esto. Y me evito el relleno. Es que miren, rellenar toda esta camioneta así es mucho, mucho relleno. Entonces lo que voy a hacer, como esto no se ve, así va a quedar. Vean, y aquí va el vidrio frontal, aquí va la parrilla y va así la camioneta. Una llanta va aquí, aquí, y la otra va acá. ¿Ok? Y vean, ya tengo el armazón de la camioneta. Espero que me hayan entendido con lo de la armada de las partes de la camioneta. Sé que es complicado, pero fue la mejor manera que se me ocurrió de hacerla. Me decía mi esposo que aquí le hiciera hueca, pero hay un pequeño problema. Para hacer el fondo, el doble fondo, o sea, tengo que cubrir todo. Entonces dije, no, es más fácil que haga este cuadro, todo cubierto, y el árbol que quede así. Miren, así. ¿Ok? Entonces va a ir inclinadito el árbol y va a parecer que tienen abajo cosas, pero el árbol va a ir así. Si tuvieran un palito más grandecito, estaría súper increíble. Podemos llenar con regalos y todo. Va a quedar bonita. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a forrar el cajón de la camioneta. ¿Ok? Para eso lo vamos a hacer con estambre rojo
y vamos a hacer esto. Ok, vamos a agarrar la parte de aquí, de la de 10, de 13 por 10. Y voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Sí, son 25 cadenas más una. Depende cómo tejan ustedes. Si tejan más apretadito, procuren que no quede exactamente la cantidad de orilla a orilla, ¿ok? Tiene que quedarte un poquito como medio centímetro más corta para que cuando tú tejas quede parejita. Entonces, en mi caso fueron 25 cadenas más una, y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 25 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Pueden rellenar las cajitas con papel para que no se suma, pero ahorita no me... Esta está muy maciza la caja, y la caja de galletas es demasiado maciza. Pero si la ves que son de cartón muy delgado, rellénalo con papel estraza para que te agarre fuerza la estructura, ¿ok? Ok. Miren, le tuve que quitar un punto porque sí se hizo un poco más grande. Son 24 puntos bajos. Pero es que es lo que les digo, tienen que ir midiendo, porque si no, depende de cómo es tu tejido. Luego, giro y subo con una cadena y tejo de la vuelta 2 a la que ahorita te ponga aquí en la pantalla, porque voy a tejerlo y exactamente no sé cuántas vueltas me lleve. Yo creo que tentativamente unas 20 vueltas, pero voy a ver. De la vuelta 2 a la que te pongo ahorita en el video, lo tejemos, son 24 puntos bajos, giro el tejido, subo una cadena y otra vez 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, yo hice hasta la vuelta 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y vamos a hacer esto. Ya que terminamos las 20 vueltas, voy a hacer una cadena y tejo un punto por cada vuelta. Aquí. Y luego en la parte del otro extremo voy a tejer un punto por cada cadena flotante o cada cadena normal. Ahorita miren, como lo hice en el tráiler, por cada vuelta hago un punto. Así. Así, vamos bien. En esta parte no podemos tomar la parte de atrás de la cadena, pero hoy creo que tampoco en el, no olvídenlo, porque tampoco en en las flotantes. Miren, ya llegué a la última y agarro la primer cadena flotante. No hago aumentos, no vayan a hacer aumentos, porfa, para dar la vuelta, porque necesito que se vaya hacia abajo la vuelta. Vean, ya está bajando. Entonces, agarro una flotante, hago un punto bajo y así. ¿Ok? Entonces, lo tejo alrededor
y regreso. Acuérdense, estos lados cortos es por número de vuelta y las de estos lados es por cadena. ¿Ok? Ok. Para cerrar la vuelta necesito tejer un punto deslizado. Entonces, de la vuelta, vamos a tomarla como vuelta 1. De la vuelta 1 a la que será, dejen mido, 2, 4, 6, 8, 9. A la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y empiezo otra vez punto por punto. No vayan a hacer aumentos, porfa. Y entonces ya ahora es más fácil porque ya estoy tejiendo punto sobre punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 8, punto por punto. Ok, miren, me falta una vuelta. Lo hice con 8, pero no. Vamos a hacer una más. Esto depende cómo tejan cada quien, ¿eh? O sea, yo les estoy enseñando cómo hacerlo para que ustedes lo vayan haciendo conforme a sus puntadas. El chiste es nada más forrar la caja. Y se me olvidó mencionar, ¿ven la parte que hicimos esta? Van a hacer otra igual. Exactamente igual. Entonces, termino esta vuelta, remato dejando estambre suficiente para unir la tapa de acá abajo y vamos a tejerla exactamente igual que la primera, que esta, de las 20 cadenas más 1 y que sean 24 cadenas más 1 y que sean 20 vueltas. Ok, entonces lo tejo y regreso. Vamos a terminar esta vuelta, remato dejando estambre para unir y tejemos la tapa de abajo, que es exactamente igual a la que hicimos hace rato, esta de arriba. Ok, miren, espérenme, ahí está. Ya terminé la vuelta, ¿no? Y rematé dejando mucho estambre. Y les dije que hiciéramos otra igual que la de abajo. Ya la hice y entonces vamos a unirla punto por punto. Aquí en la esquina y comenzamos a unirla. ¿Sale? La uno y regreso. Así. Ok, miren, ya acabé. Ya es la caja. Y entonces estoy pensando de ponerle la llanta, pegarla, pero dejen ver. Aquí. Entonces vamos a poner silicón. Necesito pegar la mitad y tenemos que hacer la salpicadera. Okay. Así. Lo voy a dejar secar y también pegamos la del otro lado. Y voy a hacer la salpicadera. Ok, miren, ya quedó. Sí va quedando como lo tenía planeado. Entonces, vamos a hacer la salpicadera. Vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más una. Y tejo a partir de la segunda cadena 20 puntos bajos.
los tejo y regreso. Ok, giro el tejido y en la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Hago 4 vueltas, o sea, son hasta la vuelta 4 y regreso. Y vamos a rematar en corto, porque pegué la salpicadera, no la cosí. Aquí, como ven, no puedo coser mucho porque está flojo el cómo forré la caja. Entonces, si tú le vas a coser, pues se va a jalonear. Entonces, lo mejor es pegarlo. Por eso estoy esperando a que seque y luego ya voltearlo y poner el otro neumático. Entonces, tejo de la vuelta 2 a la 4, punto por punto y regreso. Ok, corté el estambre y vamos a rematar. Voy a esconder las tiritas, ya saben, primero clavo y luego ensarto. Y jalo. Entonces, hago lo mismo y vamos a pegar el neumático del otro lado. Y ahorita les digo cómo pegamos la salpicadera. Ok. Así. Y cortamos. Vean, solita se redondea solita. Ok, miren, la alineé a la de abajo. Y vamos a hacer esto. Aquí en la orillita voy a poner silicón. Ahí está. Y voy a poner donde están las cadenitas, van a ir hacia afuera. Y donde van las cadenas flotantes van hacia adentro. Y vean. Así. Ok. Ya pegó, lo voy a tener que dejar secar. Así. Ok. Y ya quedó. Ok, para la cabina. En la cabina vamos a hacer, espérame, corto este excedente. Vamos a tejer en color rojo 18 cadenas. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y vean. Me falta una, 19. Ok, son 19 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 19 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Punto por punto. Ok, voy a tejer, no sé cuántas vueltas, pero voy a hacer esto. Voy a cubrir esta parte de la cabina. Todo esto así hasta llegar otra vez aquí a esta parte. Entonces yo creo que fácil van a ser como unas 100 vueltas. Yo te pongo aquí el número de vueltas que son, pero también dependen de cómo tú estés tejiendo. Giramos el tejido y en la vuelta 2 hacemos una cadena y tejemos punto por punto. Así hasta yo creo que la vuelta, no sé, ha de ser 60 o algo así. Entonces yo ahorita te pongo el número de vueltas que fueron, pero
me voy a llevar un rato tejiéndolas, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso punto por punto. Así. Ok, miren, ya terminé lo de la cabina. Son de la vuelta 2 a la 72. Voy a rematar, pero dejar estambre para unir. Me estaba acordando que de niña, cómo me traumó, literal. Mi mamá me enseñó a que quedara derechito. O sea, ahorita vean, es un triunfo. Quedó derechito. Pero cuando tú empiezas a tejer, de repente aquí se hace como curvas o se te va haciendo más angosto o se te enrolla así. O sea, yo decía, ¿cómo le hace a mi mamá? Yo era una niña, pero sí me traumé. O sea, me traumó esto de que no me quedaba y no me quedaba y no me quedaba. Y yo decía, ay, pero ¿cómo? Y me empezaba a enojar, o sea, me frustraba. Y vean, ahorita me siento feliz de que ya lo logré, pero sí me costó, o sea, me costó muchísimo. Miren, esta tira va a ir así. Va a ir así. Entonces, vamos a unirla así. Pero antes de unir, voy a hacer esto. Creo que lo recomendable, no sé si mejor unir acá atrás o acá abajo más bien, que no se vea. ¿Por qué? Tengo que tener cuidado al unirlo. Vamos a hacer esto. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar en la parte de abajo. Y comenzamos así. Voy a poner silicón líquido, pero sin tocar la orilla. ¿Por qué? Necesito la orilla libre para pegar lo de las puertas. ¿Ok? Entonces, ay, perdónenme. Ahí está. Entonces, vamos a comenzar. Tengo la parte de la cabina, la trasera, va en la orilla. Sin tocar la orilla. Vean, la estoy dejando. Aprieto con cuidado de no maltratar el... Ahí. Y por la derecha. Vean, era lo que no quería. Es lo primero que hice. Tiene que quedar libre esta orilla. Porque para hacer esta parte necesito unirla a esta. ¿Ok? Entonces, ahí está. Luego, vamos con esta. No estoy pegando en la orilla. Aquí sí no hay problema. Aquí porque no voy a unir nada. Esta parte y esta parte no hay problema. Pero las de las orillas sí. Ahí está. Así. Ahora, seguimos. Y tienen que ir parte por parte. No lo vayan a querer pegar todo junto porque, o sea, se va a hacer un relajo. Aquí sí necesito ponerle en la orilla. En la parte de aquí. Esta. Ahí está. Ahí está. Sigo jalando. Así. Aunque yo te di el número de vueltas, tú tienes que tantearle porque acuérdate que tú tejes diferente a mí. Entonces, tienes que ir viendo qué número de vueltas te van a funcionar a ti. Ahora. Aquí. Así. Procurando
que toque la orilla de aquí, esta, que quede marcadita, así, ahí está, ahí está. Entonces, ahora es el techo. Ahí está. Y hago esto. Y entonces, antes de unir, tengo que pegar lo que es la parte trasera de la cabina. Espérame, ahí está. Aquí. Así. Y jalo. Uy, uy, uy. Casi. Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejen tapo mi silicón. Ahí está. Vamos a unir punto por punto. ¿Ok? Ahora sí unimos. Y vamos a rematar cuando terminemos de unir la orilla. Así. Así. Pensé que me iba a costar más trabajo hacerla, la camioneta, pero no. ¿Y saben qué estaba pensando? Si la lleno de esferitas o algo así, para que vean que es como son los adornos que vamos a poner en una casa. Estoy pensándole. Ahí está. Ya quedó. Y entonces paso sobre entre el estambre. Así. Así. Y corto. Vamos a dejar que se seque esto. Y vean, ya secaron las salpicaderas y todo. Tenemos que hacer otras 2 salpicaderas para las llantas de adelante. Eso se me pasó. A ver, espérenme. Así. Espérenme. Ahí está. Va así. ¿Ok? Ahorita todavía no la uno a esta parte porque me van a decir, ay, pero ¿qué sirvió que te giras aquí? Pues es que tenemos que pegarlo, o sea, hay que unirlo. Y si yo le dejo el cartón, como que la fuerza de pegarlo no va a quedar muy bien. Entonces, se me olvidó decirles que necesitamos otras 2 salpicaderas porque van aquí. Aquí va una y la otra va del otro lado. ¿Ok? Así. Entonces, ya vamos avanzando. Ahora vamos a hacer esta parte, que creo que es la más difícil. Pero vamos a empezar ya dejando reposar esto. Hago las salpicaderas de una vez y regreso. Ok, miren, ya quedó este lado. Va a ir así. Y se teje exactamente igual, nada más que lo pegamos diferente. O sea, lo volteamos para pegarlo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, miren, dejé muchísimo estambre para poderlo unir. Entonces, vamos a hacer esto. Se está llevando más de 100 gramos de estambre rojo, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Vamos a tejer 21 cadenas. Esto depende mucho de ustedes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Tienen que medir la cadenita. Eso depende de cómo tejas. Yo te doy la base, mira, 21 más 1. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Depende mucho de tu pulso. Entonces, pero tienes que tomar la medida de aquí. Miren. ¿Ok? Tiene que quedar así. Entonces, si te dan más cadenas o menos, es dependiendo a tu pulso. Por eso, nada más te enseño cómo ir sacando el patrón. Para que tú puedas adaptarlo a lo que tú quieras. Es más, si tú la quieres más pequeña, la camionetita, tú saca tu cajoncito. Ya te enseñé cómo sacar la base del camión, de la camioneta, y tú lo puedes escalar. Haz de cuenta, si tú lo quieres más chiquita, más pequeña, más grande, tú cambias las medidas, pero ya te enseñé cómo va la forma del cartón para que tú lo hagas. O sea, ve la proporción. Si mide de 10 por 13 y tú le quieres más de 6 por, no sé, ve, es 10 por 13, llevo 3 de diferencia, 3 puntos de diferencia. Entonces, si la quiero de 8 por 11 o de 6 por 9, así. ¿Ya me entendiste? Entonces sacas tu escala. Y entonces así vas a sacar todos los patrones del cartón. Por eso te los pongo, para que tú sepas cómo irlos armando. ¿Ok? Y así es más fácil. Entonces, ya casi termino la vuelta. Y entonces, esto es lo padre de este tipo de patrón, que tú lo puedes hacer del tamaño que tú gustes. Yo la estoy haciendo grande porque les digo, la quiero en la mesa. Y estoy viendo qué adornos ponerle. Los adornos también son independientes. Tú los puedes poner los que tú quieras. Es más, puedes comprar cositas y pegarlas. Yo voy a ver si hago esferas un poquito más grandecitas, tejidas, y las pego dentro de la cabina. Si tú quieres esto relleno, o sea, que se quede abajo, ahí sí es un poco más complicado. Vas a hacer lo mismo que hicimos de rellenar todo esto, y en vez de hacer la tapa de arriba, vas a hacer toda esta tira, así, los 4 lados, y lo pegas. Y y también tienes que hacer una de estas para ponerla de fondo, en el fondo del cajón. Es que es más complicado, pero no imposible. Pero le digo a mi esposo, es que se me hace muy frágil para lo que yo quiero. Entonces, de todas maneras, voy a poner encima y va a parecer como que abajo están más cosas. Entonces, no le vi el caso. Entonces, hago de la vuelta 2 a la 8, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 21 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la giro, subo con una cadena y tejo 21 puntos bajos. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. De la vuelta 2 a la 8, punto por punto. Ok, vamos a volver otra vez con la lámpara porque está lloviendo y está nublado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Voy a tejer
giro el tejido y en la vuelta 9 vamos a hacer 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Llegué, ay, espérame. Llegué al punto donde está esto, la subidita, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Giro el tejido y en la vuelta 10 subo con una cadena y hago una disminución, pero la disminución la hago así, clavo y jalo los 3 y tejo 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hago una disminución. Giro el tejido, vuelta 12. Vamos a hacer una cadena, una disminución, 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Giro el tejido, vuelta 13. Hago una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Giro el tejido, vuelta 14, una cadena, una disminución, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ay, espérame que ahí está, 7. Ay, espérame, es que se me enredó con el cable. Ahí está. Giro el tejido y en la vuelta 15 hago una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y hago una disminución. Giro el tejido, subo con una cadena, hago una disminución, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, vuelta 17 que es la última, giro el tejido, hago una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago una disminución. Vamos a rematar, pero voy a dejar bastante estambre para poder unir el coche a la camioneta. Pero antes que todo vamos a hacer las puertas antes de pegar. Ok. Una va así y la otra va así. Ok, porque va de este lado y esta va de este lado. Entonces, antes de unir, vamos a hacer lo negro de las puertas. Así. Yo sé que parece que está mal esto, pero no. Es que ahorita que lo unamos va a agarrar forma. Por eso parece que aquí no. Pero vean, jalo y sí llega. Y jalo de este lado y llega. Entonces, por eso. Entonces, voy a hacer la puertita aquí. Ok, miren. Me falló un poquito el cálculo, pero
no se ve mal, ¿ok? Entonces, voy a poner la llantita. Ahorita les digo cómo quedó. Miren, así quedó, ¿no? Lo bordado. Ahorita se los explico. Voy a poner la llanta. Así. Aquí. Y voy a poner la salpicadera. Así. Y ya quedó. Estoy pensando si hacerle aquí su vidrio, porque iba a ser el de aquí enfrente. Ese sí lo voy a hacer. Entonces, lo dejo secar y voy a enseñarles a bordar la puerta. Va de este lado. Porque va así. Entonces, de este lado. Tienen que fijarse bien porque si no, van en sentidos encontrados. Sentidos contrarios. Porque, vean, la puerta va hacia acá, hacia la parte de enfrente. Y aquí tengo que hacer la otra puerta porque va del otro lado. Entonces, cortamos estambre negro. Así. Y hago esto. Hago un nudo. Y voy a hacer aquí en la esquina, a un punto de distancia, a una vuelta y a un punto de distancia de la orilla. Espérenme, no. Debo colocar aquí, aquí. Voy a colocar el estambre. Y voy a hacer esto. Se llama punto atrás. Hago como un hilván y me voy en donde terminé. Me brinco la siguiente fila. Y así. Regreso a donde terminé. Brinco la siguiente vuelta. ¡Ay! Espérenme. Algo hice. Creo que jalé muy duro. Ahí está. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir así. Y en la parte de abajo voy a hacerlo a la vuelta, a una vuelta de terminar las vueltas. Todo queda a un punto de distancia, a una vuelta de distancia. Así. Y se van por toda la orilla. Y en la parte de aquí se bajan así. Y entonces es aquí. ¿Por qué? Porque aquí es la orilla. Miren. Aquí es la orilla. Pero acuérdense que lo estoy haciendo a un punto de distancia. Entonces va aquí. Y antes de llegar a una vuelta, me voy diagonalmente. ¿Ok? Sí no hay pierde, es fácil. Nada más que sí tienen que fijarse que sea a un punto de distancia. Ya les enseñé el punto. Entonces, seguimos cosiendo. Y regreso. Ay, espérenme. Así.
así. Ya casi llego a la vuelta de distancia. Y aquí en la esquina me voy así a donde terminé y me voy hacia un lado. Y otra vez. Dejo coso uno, brinco uno. Donde terminé y me voy al que sigue. Y donde está este tiene que quedar en medio. Y vean, así. ¿Ok? Vean. Ok, miren. Aquí ya di la vuelta y vamos a girar. Así. ¿Ok? Y vean. Así. Y ya llegué en la parte donde está esto, que se sigue de largo. Ahí vamos a empezar a sesgar. Así. Y vean. No lo hago muy pegado a la orilla, ¿eh? Así. Y aquí vamos a girar. Así. Y ya terminé. Y lo dejo en la parte de abajo el hilo. Giro. Y aquí vamos a rematar. Lo mando por el estambre, entre el estambre y ya corto. Vamos a hacer otro nudito. ¿Ok? Y aquí, en esta línea, donde está esto, ahí voy a hacer otra vez punto por punto, que es la ventanilla. ¿Ok? Así. Me voy a la parte de abajo, así, y remato. Tomo y paso. Y lo atravieso en el estambre para que no se vea en la parte de enfrente, pero aquí quede asegurado. Ay, me faltó algo. Ay. Bueno, antes de rematar, era hacer la manija de la puerta. Y lo hago a 2 vueltas. Ay. Espérenme, el nudo está muy pequeño. Lo hago a 2 vueltas de donde está esto y a una de la orilla.
aquí. Y tomo dos puntos. Paso 2 veces y le doy la vuelta. Y remato. Yo sostengo con los dedos para que cuando yo remate y jale no se me venga el estambre, ¿ok? Yo lo sostengo con los dedos. Vean. Y ya quedó la puerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir así como hicimos la unión de la caja. Es punto por punto. Empezamos en la esquinita. Y pellizco esta orilla y agarro acá. Así me voy toda la orilla. ¿Ok? Así. A ustedes no han pegado aún la llanta, entonces es más fácil. Entonces, pegan los dos lados y luego ya pegan las llantas. Ahorita les digo cómo. Bueno, sí les expliqué de la llanta cómo pegarla. Pero primero borden las puertas, las pegan y luego ya pegan las llantas. ¿Ok? Yo lo hice para enseñarles cómo había quedado. Entonces, así me voy toda la orilla y regreso. Con mucho cuidado. Si ven, yo no estoy jalando mucho el estambre. Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren, ya lo pegué, ya quedó bien. Entonces, vamos a pegar otra vez la llantita, como se los había dicho. Vamos a pegar la mitad. Ahí está. Y la alineo, la alineo con la otra. Vamos para acá, vamos para acá. Y pegamos la salpicadera. Ay, espérame. Ahí está. Ok, recuerden que la cadenita va hacia afuera. Entonces, ya quedó. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo dejo secar y voy a hacer concéntrate. El espejo bueno, no es espejo, es el vidrio delantero. ¿Ok? Entonces, lo dejo así. Y vean, aquí mismo nos dice que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos bajos. Entonces, lo vamos a hacer en color gris. Ok, para empezar el vidrio delantero, vamos a tejer en color gris 18 cadenas más una. A partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Perdonen que no sacara las cadenitas. Ay, es que llevan 3 veces que desbarato. Entonces ya estoy harta. Entonces, espero que les guste, pero miren, ya va quedando. Entonces, hacemos los 18 puntos bajos y regreso. Ok, vamos a girar el tejido. Subimos con una cadena y tejemos punto por punto. Vamos a hacer esto de la vuelta 2 a las 6, no, a las 7.
punto por punto. Si es diferente, aquí lo pongo en la pantalla, pero es de la 2 a la 7, punto por punto. Lo tejo y regreso. Termino, giro la vuelta, giro el tejido y otra vez cadena y vuelvo punto por punto. ¿Ok? Voy a tejerlo y regreso de la vuelta 2 a la 7. Ok, miren, ya terminé la vuelta 7, entonces voy a hacer esto. Remato, escondo las tiritas, así. Hago esto. Y otra vez escondo la otra tira. Así. Ok. Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar aquí. Lo pego, pero pegado al donde está el doblez. ¿Ok? Lo voy a pegar y regreso con silicón líquido. Ok, miren, ahora ¿qué vamos a hacer? Voy a coser. Primero voy a pegar con silicón. Espérenme. Dejen primero, ensarto la aguja para que no me agarre así desprevenida. Y entonces, primero voy a pegar esto. Sin tocar las orillas. ¿Por qué? Porque voy a coser ahí. La de aquí arriba no importa, pero la de abajo y la de los lados sí importa. O sea, esta no me importa, pero esta y esta y esta sí me importa. Y lo alineo. Voy a pegarlo. Espero unos segundos y luego vamos a coser. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Todavía no seca, pero vamos a hacer esto. Voy a unir así. Esto ahorita lo escondo. Y vamos a unir un pedacito de aquí, otro pedacito de acá. Así. ¿Ok? Y así lo hago todo esto. De aquí, acá y de este lado. ¿Ok? Así lo voy a hacer. Lo coso y regreso. Ok. Miren, ya uní de aquí a acá, hasta acá. No se me hace necesario unir esta parte. Entonces, ya voy a rematar. Así. Así. Y paso entre el estambre, la aguja. Y ya quedó la camioneta. Bueno, no, nos falta hacerle la parrilla y las defensas. Ay, perdóname, ¿a qué hora traigo? Necesito hidratarme. Que no me pase como el comercial. Es que hay un comercial en México que le hace así como de... Están en la playa y
guardacostelas, que no se acuerda que, ¿cómo se dice? Y ese era un tiburón, que se salieran del agua porque había un tiburón. Y entonces dicen, hidrátate, porque... Y la neta sí te puede ir mal, porque a mí ya me fue mal. Yo llegué al hospital. Que no me acuerdo, pero confío en lo que me dice mi esposo. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a hacer la parrilla. Ok, para la parrilla vamos a hacer 16 cadenas en color gris más una. Y tejo 16 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena. Ah, no, espérenme. Antes de terminar la vuelta, así. Voy a cortar el estambre. Doblo la punta del estambre negro y termino la vuelta. Jalo el gris, hago un amarre. Así. Giro el tejido y hago una cadena. Tejo 16 puntos bajos. ¿Ok? En color negro. Así. Punto por punto. Esta es la vuelta 2. Luego, la vuelta 3 hago lo mismo, pero cambio a color gris. Hago esto, la 2, la 4, la vuelta 2 y la vuelta 4 son en color negro. La vuelta 1, 3 y 5 es en gris. ¿Ok? Doblo la punta, termino la vuelta, jalo el negro y así. Hago el amarre. Y entonces lo tejo. Entonces, todas las vueltas son punto por punto, pero la 1, 3 y 5 van en gris y la 2 y 4 van en negro. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya la hice y le puse 2 botones para los focos. Me falta lo que es la defensa. Con la defensa vamos a hacer 20 cadenas más una y tejo en plateado. 2 vueltas, yo creo. 2 vueltas y regreso, pero vamos a empezar a hacerla, ¿ok? Es en color gris. Es en color gris. Y vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más una. Y tejo doble punto bajo. Así. $20 puntos dobles bajos
es lazada, clavo y hago esto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vamos a hacer dos defensas porque es la de adelante y la trasera. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, ya tejí una vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y vamos a tejer otra vuelta. 20 puntos bajos dobles, los tejo y regreso. Ok, según yo ya con esto rematamos. Es que la quiero un poquito gruesa para que se distinga del frente, porque creo que no se va a distinguir si le pongo una sola línea. Entonces lo tejo y hago otra igual para la parte de atrás. ¿Ok? Ok, miren, ya pegué la defensa de aquí adelante y la de aquí atrás. Y le puse con foamy un rectangulito para que se viera como la placa y le puse Christmas. Los dos botones son los stops y entonces vean, así se ve por detrás la camioneta. ¿Ok? Entonces ahora, ¿por qué no le pongo aquí un vidrio en gris? Porque va a ir cubierto todo con cosas, o bueno, si quieren lo hacemos. Vamos a hacer el vidrio de aquí atrás. Ok, voy a hacer el vidrio trasero y voy a hacer 18 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más una. Hoy se oye un avión. Eso es raro por mi casa. En la cadena 2, a partir de la cadena 2 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Vamos a tejer esto de la vuelta 2 a la 7 como lo hicimos en el delantero. ¿Ok? Punto por punto, lo tejo y regreso. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Giro el tejido, subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, me quedó hasta la vuelta 6, porque a las 7 ya se ve, ya se pasa. Entonces necesito que sea la vuelta 6. Y aquí vamos a hacer esto. Vamos a ocultar y vamos a pegar. ¿Qué oculto? Las puntas. Y lo vamos a pegar en la mera orilla de abajo. ¿Ok? Así. Lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Déjenme bajo la cámara. Y ahora sí ya quedó. ¿Ok? Ya ustedes si quieren hacer el de aquí, es a su gusto. A mí la voy a dejar así. Y qué más. Creo que ya. Entonces ahora voy a hacer todo lo que lleva aquí arriba. ¿Ok? Vamos a hacer el árbol de Navidad. Ok. Vamos a hacer esto con el árbol. Voy a tejer como unas 50 cadenas. Las tejo y regreso. Entre 50 a 60. Miren cómo lo voy a hacer. Estoy tejiendo, ¿no? Entonces, necesito hacer esto. Enrollar hasta que llegue aquí. Hasta ahí donde llegue la cadena, ahí paras de tejer. ¿Ok? No necesitas contar, sino solamente que enrolles y que llegue a esta altura del palito, más o menos. Es más, lo voy a marcar con la pluma. Y ahorita te explico por qué. ¿Ok?
lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó así. Llegó enrollado hasta la marca que hice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a desenredar primero. Que se pegó al palito. Ok, y entonces vamos a hacer esto. A ver si me sale. Hago un punto bajo, jalo. Hago otro punto bajo y jalo. Y así, lo hacemos por todas las cadenas, una a una. ¿Ok? Hago un punto bajo y lo jalo. ¿Sale? Todas van a quedar del mismo alto. No importa, porque al ir enrollando, vean, va a quedar así como los pelitos. ¿Ok? Esa es mi idea. Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. Hago un punto bajo, jalo. Miren, hago el punto bajo y hago un jaloncito para acá adelante y luego ya jalo. ¿Ok? Miren, hago al frente y jalo para que se apriete. ¿Ok? Entonces, quito el gancho y recorro los tres últimos. Hago esto, el punto bajo, jalo y luego vuelvo a jalar. Aquí otra vez. Hago esto y así. Recorro los tres puntos y otra vez. Punto bajo, jalo y vuelvo a jalar. ¿Sale? Ok, miren, ya terminé la tirita. Entonces, ahí viene lo bueno. Vamos a usar silicón líquido. Y lo voy a poner por todo el lado. Y vean, desde la marca que hice hasta aquí. Ok. Hago esto. Entonces, empiezo con la punta. Y la pego ahí. O no, empezamos desde abajo. Es desde abajo. Aquí. Y trato de que giro. Espérenme, ahí está. Giro. Vuelvo a girar. Espérenme que esto. Vuelvo a girar. Giro. Y vean. Parece como si lo tuvieran amarrado, ¿verdad? Pero... Ok, lo giré y luego lo jalé. Así, en automático. Y vean. Y parece una guirnalda. Entonces, ya quedó la guirnalda. Y la voy a poner así encima del coche, del carrito. Vamos a hacer otra igual, como para que quede del otro lado. Entonces la enrollan así como se les enseñé, luego la vuelven a enrollar y la jalan. No se esperen tanto, jálenla y queda pegada. Pero no queda tan pegada, vean, se ven las tiritas estas, ¿ok? Entonces, hacemos otra igual y regreso. Miren, ya lo enredé, le puse el silicón como se los había dicho y hacen esto.
jalan. Y ya queda la guirnalda. Y entonces así lo voy a pegar en el coche, en la camioneta. Hago esto. Le pongo aquí silicón. Y la pego. Aquí me faltó. Y ya quedó. Y vean, se ve bonita porque no se ve tiesa. Entonces, nada más me faltaría la de aquí, que la haría más corta. Hice como 80 cadenas y son 80 puntos. Pero vean, va quedando bien. Y entonces, aquí voy a poner otra. Miren, anoche terminé unos detalles. Hice una cajita de madera con las tablitas que venden en Walmart. Y entonces le puse pompones dentro, como simulando esferas. Esta es una tirita de yute y le puse pomponcitos pequeños, simulando la serie. Y esto, hice unas nochebuenas. No sé cómo le llaman en otro lugar, pero así. Miren, tomé un tapón de refresco y le puse barbitas con fieltro. Y les corté así las tiritas y las pegué. Y esto son lentejuelas. Bueno, las venden así. Y yo nomás le puse el palito de moldadientes. Y le puse floratel. Y puse las hojitas. Y le puse la Shakira arriba. No le quise poner rojas porque ya sería mucho rojo. Porque tengo en tono rojo. Vean, las hojitas son así. Y la flor, déjenme ver, es que hay de este tamaño que le puse al oso, ¿se acuerdan? Pero se me hizo muy grande, pero me acordé que tenía estas. Y vean todos los colores que hay. Entonces dije, no, las voy a poner doradas, simulando que sean amarillas, porque aquí en México sí venden las amarillas. Y entonces, la cajita las hice con... Ay, espérenme. Con 3 tablitas de estas. Partí 2 a la mitad y las puse así. ¿Ok? Y las pegué con silicón. Con el silicón y ya con eso quedó. Vean. Esos adornitos sí se los dejo a su criterio. Ustedes ya ven como que quieren ponerle. Porque miren, hasta puedo poner esto así. Algo así. Como sobrepuesto. ¿Cómo ven? O amor. O en ambos lados. Sí, ¿verdad? Se vería bonito. Así sobrepuesto. Esos me los regalaron. Entonces por eso no les digo dónde comprarlas. Porque yo no las compré. Entonces sí las voy a poner ahí. Entonces el árbol lo voy a poner así.
Ok, va a estar un poquito grandecito. Es que ya me dio una idea mi esposo y entonces, es que de veras, según esto iba a ser el árbol. Pero me gustó cómo quedó la guirnalda. Entonces, espero que les esté gustando. Los adornitos sí son a su gusto. Puedes poner esferitas, puedes poner lo que tú quieras. Espero que te esté gustando y vamos a hacer el árbol. Ok, voy a utilizar otro tono de verde para que se distinga. Sé que no lo pedí, pero ahorita se los pongo en la lista de materiales. De una vez. Ok, listo. Ay, traigo como una picazón bien rara. Vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo hacia arriba y en la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 9 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de, 15 puntos, no es cierto, 2 puntos bajos, un aumento, nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Ahí. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos bajos. Ahora sí son los 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Bueno, ya terminé. 3 y el aumento. En la vuelta 8 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y luego la vuelta 10 es punto por punto, ¿ok? Entonces son 4 puntos bajos 3 veces y regreso. En la vuelta 10 vamos a subir con una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 3 veces y me va a dar un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 voy a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos, los tejo y regreso. Así, ya va agarrando forma el pinito.
Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena y tejo 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, punto por punto. ¿Ok? Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6, 7 y el aumento. 3 veces. Y nos va a dar un total de 27 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer punto por punto. En la vuelta 16 y 17, punto por punto. Lo tejo, son 27 puntos bajos en cada vuelta y regreso. En la vuelta 18 voy a hacer una cadena y hago 8 puntos bajos, un aumento 3 veces. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento 3 veces. Y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 19 y 20 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vamos a rematar dejando estambre. Lo rellenamos y vamos a hacer la tapita de aquí abajo. ¿Sale? Entonces 19 y 20, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, la base la voy a hacer así. Voy a voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo. Bueno, son 6 aumentos, 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Es que aquí voy a clavar en el centro el palito para sostener el árbol. ¿Ok? Entonces tejo 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Según yo, esta es la última vuelta para hacer la base. Aunque se ve pequeña, ¿verdad? Pero no. Entonces lo tejo, remato y regreso. Rematen en corto porque dejamos estambre en el árbol, en el pinito. Y aquí pues ya no es necesario dejar estambre. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya clavé el palito.
Entonces, nada más lo paso así. Y ya quedó. Entonces, vamos a unir esto. Así. Y voy a unir punto por punto. ¿Ok? Porque son 30 puntos bajos del pino y 30 puntos bajos de la base. Entonces, nada más hay que unirlo. Lo rellené bien, bien, bien. Ay, y fue una idea. Es que anoche ya estaba muy cansada. Y entonces este proyecto sí me ha llevado 3 días. Porque es mucho el detalle, muchísimo. Entonces, ayer ya mi cerebro explotaba y le digo a mi esposo, es que no sé cómo hacer el pino. Había un dulce aquí en México que se llama chupirul, que era una chupeta, una paleta, un dulce. Y entonces haz de cuenta que era de esta forma, así. Y me dice, ¿y por qué no haces un chupirul? Entonces dije, ay, sí es cierto. Entonces ayer me iluminó, dijo, me cayó el rayo. Y luego qué bueno que no seguí en la noche porque cayó un tormentón bárbaro, que se fue la luz, se fue el internet, o sea, que no hubiera podido ni subir el video. Con eso les digo todo. Entonces, aquí en Toluca sí se acostumbraba a que lloviera mucho. Yo recuerdo cuando llegué hace 22 años, no, 23 años, y llovía todos los meses del año, menos abril. Abril era un calor horroroso. Y entonces ahora muchas personas me dicen que no se acuerdan que sí llovía. Le digo, no, en serio, sí llovía. O sea, llovía todo el año. Y yo me acuerdo porque los niños entraban a las clases en septiembre y se iban lloviendo. Todo el mes de septiembre llovía. Y ahora no llovió todos los días. Estuvo bien raro, o sea, el clima sí ha estado raro. Pero... Y luego ven que tengo un árbol de aguacate. Todo el mundo me dice que está enorme ese árbol. Es que hago composta y de la composta salió. Tiré el aguacate, lo que quedaba y que sale un árbol. Se retoñó ahí. Dije, ay Dios. Y ahí lo estoy cuidando, pero sí está creciendo muy rápido. A ver, ahí está. Entonces, vamos a rematar. Y creo que ya quedó. Ahora sí ya quedó mi camionetita. Van a decir, es que no parece como las antiguas. No, yo no quise hacer una camioneta antigua. O sea, ahí sí es al gusto. Espero les guste a muchas. Tomen en cuenta que cuesta muchísimo trabajo hacer un patrón. De veras. No es de, ay, se me ocurre esto. No, o sea. Y más el armazón de la camioneta. Que es un relajo. Ok, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar mi chupirul aquí. Vean, de tal manera, ajá, así. Voy a ver qué pongo aquí en esta, si pongo un regalitos o no sé, voy a ver. Y sí voy a pegar familia, pero así paradito, ¿verdad? Yo creo que se vería mejor paradita. A ver cómo le hago. Entonces, vamos a pegar esto. O lo pego así. Creo que quedaría mejor así, ¿verdad? Así. O iría así, ¿verdad? Y rellenamos con cosas. Déjenlo, pego y regreso.
Ok, ya quedó. Mide 28 centímetros de largo por 10 de alto. Ay, el ancho se me olvidó. De ancho mide 11 centímetros. Espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban. Todo lo que implicó rellenar las placas. Ahí está. Le puse unos cascabelitos que alguien me había regalado. Hice una cajita y miren, ya quedaron. Ay, me encantó. La verdad me encantó. Que de hecho no la voy a vender. La voy a poner en mi mesa. Espero que les haya gustado. Y vean los letreros de amor y lo de familia. Me encantó. Eso también le dio un toque. Espero que te haya gustado otra vez. Sueno repetitiva, pero me encantó. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y gracias por llegar hasta aquí con mi tutorial.